Shalom. Bueno, un saludo muy especial para todos los hermanos, todas las personas que van a escuchar esta enseñanza, este estudio en diferido. Que mi Padre Celestial, juntamente con su Hijo, les bendiga grandemente, les proteja, les abra el entendimiento para que cada día podamos comprender más su escritura, su palabra, que ese es el objetivo en este tiempo final. Para esta hora vamos a hablar de un tema bien interesante que son los diezmos. Vamos a ver qué son los diezmos, si deberíamos en este tiempo final dar los diezmos, a quién se le establecieron esos diezmos, a quién le pertenecen esos diezmos, y si lo que las religiones en este tiempo final están recibiendo como diezmos es correcto. Vamos a ver este tema que pues, ha sido un tema muy polémico, ha sido un tema pues que ha traído pues una serie de situaciones y de preguntas. Y pues vamos a despejar en esta hora todos esos interrogantes, como siempre, guiados por la palabra de nuestro amado Yahweh. Vamos a pedirle que Él sea el que nos dé de su conocimiento, de su verdad, de su grandeza, que Él sea el que nos enseñe, como cada día de estudio. Yo le pido a Él que sea Él el que nos muestre, el que nos enseñe, el que nos capacite, para que cada día pues salgamos a la verdad de tanta mentira y fantasías en la que estuvimos caminando durante tantos años. Bueno, sin más preámbulos, entonces comencemos con el tema. Vamos entonces a la palabra como siempre. Vamos a estar leyendo el Tanaj. Yo utilizo un Tanaj hebreo, pero pues los hermanos pueden seguirnos en las escrituras que tengan. No hay ningún problema. Voy a utilizar como siempre los nombres de los libros de la escritura como los comprendemos, como los hemos conocido. No los voy a presentar como son originales en hebreo, para que las personas nuevas que escuchan la enseñanza nos puedan seguir pues sin perderse de cada situación que la escritura nos presenta. Entonces vamos a ver entonces qué es el diezmo según la Torá. Vamos a empezar leyendo en Levítico, en el capítulo 27. Vamos a estar leyendo el verso 30 y el verso 32. Y dice de la siguiente manera la palabra: y el diezmo de la tierra, aquí ya nos empieza a decir, ¿no? ¿De qué es el diezmo? O sea, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Yahweh, es cosa dedicada a Yahweh. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que se pasa bajo la vara, ese diezmo será consagrado a Yahweh. O sea, aquí la escritura nos está mostrando en este verso que los diezmos son de nuestro amado Yahweh. Los diezmos los estableció Él. Y los diezmos los estableció Él del fruto de la tierra, o sea, lo que produce la tierra, los frutos que producen los árboles, o sea, las naranjas, los mangos, las peras, todo lo que los árboles den como fruto. Los animales, también los menciona ahí en ese verso, que también deberían ser diezmados. Pero, ¿qué es la palabra diezmo en hebreos, hermanos? En el hebreo original la palabra diezmo significa maser. ¿Qué maser significa? La décima parte. Entonces, vamos a empezar a ver la diferencia de lo que verdaderamente el sentido de la palabra, lo que el Eterno quiere con esa décima parte, con ese diezmo que Él estableció, que aquí nos está mostrando la escritura desde el principio, que son alimentos. ¿Cuál es el objetivo por el cual el Eterno estableció esta instrucción? Que es pues algo totalmente distinto pues a lo que hoy en día en el cristianismo se está haciendo. Vamos a leer Levíticos capítulo 27 versículo 30 y 32. Dice, bueno, esto ya lo acabamos de leer. Ahora vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo Deuteronomios
Deuteronomio, perdón, capítulo 14, versículo 22. Dice la palabra de la siguiente manera: indefectiblemente diezmaréis todo el producto del grano que rindiera tu campo cada año. O sea, aquí ya nos está dando también otro punto del diezmo que diera la tierra, hablando del grano, cuándo debería ser entregado. Y debería ser entregado ese diezmo cada año. ¿Y a quién debería ser entregado ese diezmo? Números, capítulo 18, versículo 21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví. Entonces, ¿para quién son esos diezmos? ¿Para quién ese macer? Para los hijos de Leví. Todos los macerín en Israel. O sea, toda la 10ª parte de lo que el Eterno ha pedido que se tiene que dar, se lo dio a los hijos de Leví, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del templo de reunión. Ya empieza a aparecer aquí en la palabra a dónde servían ellos, en el templo de reunión. Entonces todos los macerín o todos los diezmos que se recogían del grano, de los frutos de la tierra, de los árboles, como ya lo leímos en los otros pasajes, tenían que ser entregados a los hijos de Leví. Entonces ya estaba tomando forma la palabra de lo que significa el diezmo y a quién tenía que ser entregado ese diezmo. Vamos a ver qué nos sigue enseñando la palabra. Deuteronomio capítulo 14, versículo 23. Es importante, hermanos, que tengamos claro este tema de los diezmos, porque este tema se presta aún por muchas comunidades mesiánicas para estarle pidiendo dinero a las personas, y no es correcto, hermanos. Eso no es correcto, estar pidiendo dineros menos cada quincena del trabajo de las personas, porque así no ha sido establecido por nuestro Padre Celestial. Él estableció que el grano fuera cada año. Vamos a ver qué nos sigue mostrando la palabra. Dice: y comerás delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escogiere. O sea que esos diezmos que son comida tenían que ser consumidos en el lugar que Yahweh escogiere para poner allí su nombre. ¿Y cuál fue el lugar que nuestro amado Yahweh escogió para poner allí su nombre? ¿Cuál fue, hermanos? Fue el templo, fue su casa de adoración. Es ese templo establecido el cual construyó Salomón. Ahí fue el lugar que Yahweh escogió para que ahí pusiera, para él poner ahí su nombre. Inicialmente en el desierto, el tabernáculo de reunión. Ahí él había escogido poner su nombre. Y después ya en el monte, en el lugar donde se construye el templo, ahí es donde Yahweh ha escogido. Él escogió ese lugar. Ahí es donde ellos tenían que comer esos alimentos, esos diezmos. Sigue diciendo la palabra: el macer de tu grano, o sea, el diezmo de tu grano, la 10ª parte de tu grano, ¿de qué más? De tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas. Aquí aparecen ya las vacas, los terneros, todo lo que tenga que ver con la ganadería, y de tus ganados, para que aprendas a temer a Yahweh tu Elohim todos los días. O sea que esto era algo que se tenía que hacer, hermanos, para empezar a respetar a nuestro amado Yahweh poderoso y sublime. Deuteronomio capítulo 14, vamos a leer el verso 28 y 29. Dice, eso es interesante, hermanos, dice la palabra de la siguiente manera: al fin de cada 3 años sacarás todo el macer, o sea, toda la 10ª parte. ¿Pero cuándo? Al fin de cada 3 años. De tus productos de aquel año, y lo guardarás
en tus ciudades. O sea que en cada ciudad ellos tenían que guardar cada 3 años también una 10ª parte de comida. Y vendrá el levita, porque es que al levita fue al que se le entregó el macer. No solamente allá, hermanos, en la casa de Yahweh tenía que ser entregado, sino en las ciudades alrededor de donde ellos vivieran, tenían que entregar cada 3 años también ese diezmo. ¿A quién? A los levitas. Dice que no tienen parte ni heredad contigo. Y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. O sea que esa 10ª parte cada 3 años que iban ellos a reunir era para que comiera el huérfano, el extranjero y la viuda que vivía junto a ellos. Miren lo precioso y lo perfecto que es nuestro Padre Celestial, que Él establece esta 10ª parte, este macer, hermanos, para que no haya hambre en medio de su pueblo, y aún extiende la misericordia para todos aquellos extranjeros que se agregaban al pueblo, que se añadían al pueblo de Israel. Para las viudas que perdían a sus esposos, hermanos, y quedaban sin un sustento, y esos niños quedaban huérfanos. Ese es el objetivo de nuestro Padre Celestial con respecto a los diezmos, de que no haya hambre en medio de su pueblo. Sigue diciendo, para que Yahweh tu Elohim te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿Queremos tener la bendición de nuestro Padre Celestial? Entonces miren tan interesante ese verso, hermanos. Era necesario dar ese macer, esa 10ª parte cada 3 años. Ya establecimos que cada año tenían que llevarlo a la casa de Yahweh. A la casa de Yahweh. Ahora, cada 3 años, el levita iba a las ciudades de ellos y ellos le entregaban ese macer. ¿Y el levita qué hacía con ese macer? Lo administraba entre las personas que tenían necesidad del pueblo, como los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Sigamos leyendo Deuteronomio, capítulo 26, versículos 12 y 13. Dice: cuando acabes de diezmar todo el macer, o sea, cuando acabes de sacar toda la 10ª parte de tus frutos, en el año tercero, el año del macer, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus ciudades, y se saciarán. Y dirán delante de Yahweh tu Elohim: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Qué hermoso, hermanos. Cada 3 años hacían eso. Le daban de comer. Entregaban esa 10ª parte para que fuera entregada a las personas que tenían necesidad, como leímos en el verso anterior. Deuteronomios 14, 24 al 26 dice: y si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo, o sea, si el camino para ellos estaba en una ciudad muy lejana de donde estuviera el templo, entonces no pueden ir hasta allá a llevar, por decir, la 10ª parte de ovejas, que eran muchas ovejas, o la 10ª parte del ganado, de vacas, de novillos, porque eran muchos, o de pronto también de los frutos de los árboles, eran mucho la comida. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Miren lo hermoso de Yahweh. Por estar lejos de ti, el lugar que Yahweh tu Elohim hubiere escogido para poner en él su nombre, volvemos a lo mismo, el lugar que Yahweh escogió para poner su nombre, hermanos, es y seguirá siendo en el milenio
en ese monte santo, el lugar donde Salomón construyó su templo. Ese fue el lugar que Yahweh escogió para poner su nombre. Ese fue el lugar. Cosa muy distinta que hoy en día nosotros los escogidos nos reunimos en comunidad, en congregación, e invocamos su nombre. Nosotros invocamos su nombre en las comunidades, claro que sí. Nosotros invocamos ese nombre que está restaurándonos en este tiempo final. Pero nosotros no fuimos los que escogimos el lugar donde teníamos que invocar el nombre de Él. No, nosotros no tenemos esa autoridad, nosotros no tenemos esa capacidad. Él mismo fue el que escogió el lugar para poner allí su nombre y ordenó que todo su macer, que toda esa 10ª parte fuera entregada ahí, hermanos. En el templo habían unas bodegas inmensas, 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 a las que le pusieron mal traducido alfolí en la cristiandad, que eso no es una cajita y donde la gente va y mete los sobres con dinero, no, hermanos. El alfolí eran unas bodegas inmensas, unos graneros inmensos, unos cuartos inmensos, donde ahí se depositaban todos estos alimentos que las personas traían, que todo el pueblo del Eterno traía. Sigamos leyendo. Cuando Yahweh tu Elohim te prospere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Miren eso tan interesante. Si le quedaba muy lejos a la persona, la ciudad era muy lejos, entonces cogía esa 10ª parte, la vendía por dinero y vamos a ver qué hacía con el dinero. Y vendrás al lugar que Yahweh tu Elohim escogiere, o sea, tenía que ir con ese dinero hasta allá, hasta el templo, allá de Jerusalén. ¿Y qué tenía que hacer con ese dinero? Y darás el dinero por todo lo que deseas. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Qué iba a comprar con el dinero allá? Como no podía llevar todo ese ganado, todos esos frutos, vamos a ver qué tenía que hacer con ese dinero cuando llegara allá a Jerusalén. ¿Qué tenía que hacer? Dice, lo que deseas. ¿Por qué? Por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú desees. Cualquier cosa que tú desees, pero que sea comida. Porque ese alimento, esa comida, era la que él tenía que entregar allá a los levitas en el templo. Entonces, sí, acá es donde se tumba como tantas mentiritas que están enseñando por ahí varios grupos mesiánicos, de que, no, vea que sí podía cambiar sus cosas por dinero, entonces puede venir y dar dinero. No, no es así, no es cierto. El Eterno les permitió a ellos en este momento del tiempo vender lo que tenían que llevar hasta el templo porque el lugar era lejos. Imagínense, hermanos, uno caminando de una ciudad tan lejana con una mano de ganado, con una mano de frutos. Eso era súper complicado, pero el Eterno les da una solución. Que vendan en ese lugar lo que tienen, esa 10ª parte que tienen que entregarle a Él. Y allá en Jerusalén, con ese mismo dinero, compren alimento otra vez. Ahí lo dice, hermanos. Ahí lo dice lo que tenían que comprar. Ovejas, vacas, vino, sidra. O sea, lo que fuera comida. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y comerás allí, delante de Yahweh tu Elohim. Y te alegrarás tú y tu familia. Qué interesante. O sea que ese macer, esa 10ª parte que tenían que llevar ellos allá también y entregarle a los levitas, era también para que ellos comieran. Y es tan bonito, hermanos, ver cómo en las comunidades mesiánicas los hermanos se reúnen en el día de reposo y después de las alabanzas y de la enseñanza toman el alimento. Eso es hermoso. Y sí es importante, hermanos, que nosotros como comunidad participemos llevando algo, hermanos, a ese momento del Shabbat. Porque si queremos entregar el macer, hermanos, no tenemos templo en este momento para hacerlo. Porque el mandamiento no ha sido abolido, el mandamiento no ha sido abrogado, el mandamiento continuará en el milenio. La Escritura claramente dice que en el milenio todas las naciones deberán subir a la ciudad de Jerusalén y deberán presentar allá en el templo delante de nuestro amado Rey Yeshua. Los diezmos deberán llevar la 10ª parte de lo que tengan.
Deberán presentarlo en la fiesta de Sucot. Durante 7 días se presentarán todas las naciones de la tierra en el milenio. O sea que esa 10ª parte no va a acabar. Ese Maser no va a acabar hasta cuando finalice nuestro amado Yeshua su reinado allá y le entregue cuenta a nuestro Padre Celestial ahorita en el 7º milenio que muy pronto comenzaremos. Pero entonces aquí nos damos cuenta, hermanos, que el Maser es esa 10ª parte y siempre ha sido comida. Y ha sido comida que el Eterno ha establecido que sea para el beneficio de su pueblo, aún para el beneficio de nosotros mismos, para que nosotros en comunidad podamos comer los alimentos y no haya necesidad de alimentos. Punto muy importante. Vamos a leer en Marcos capítulo 12, el versículo 41 y 44. A ver qué dice. Estando Yeshua sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí, hermanos, el mismo Mesías nos está mostrando de que venían los ricos y de lo que les sobraba daban. De lo que les sobraba. O sea, no estaban cumpliendo el mandamiento. No estaban cumpliendo el mandamiento, hermanos, sino de lo que les sobraba. No estaban entregando esa 10ª parte en dinero de porque no pudieron llevar todo su ganado y lo que tenían que llevar. No, estaban entregando lo que les sobraba. Y eso le desagradó al Mesías. Y yo pienso que eso le desagradaba a nuestro Padre Celestial. Pero esa mujer pobre que estaba excepta de dar diezmos, porque hermanos, la Torá, la Escritura dice que el pobre no tiene por qué diezmar. Ni el huérfano ni la viuda no tienen por qué diezmar. No tienen, porque es que ¿de dónde lo van a hacer? ¿De dónde lo van a hacer, hermanos? Si apenas una persona pobre vive apenas de su sueldo para su sustento y el de su familia, ¿de dónde? ¿De dónde va a entregar una 10ª parte de lo que no tiene? No tiene sentido. Pero las personas que sí tienen, la comunidad del pueblo del Eterno, que sí tiene bendición en abundancia, tiene, hermano, estaban obligados a entregar esa 10ª parte, a entregar ese maser, esa 10ª parte de la comida. Y si vendieron y estaban llevando el dinero, tenían que llevar lo que era el valor de esa 10ª parte, pero ahí le estaban robando al Eterno. Ahí estaban ellos engañando a nuestro Padre Celestial, pensando que a él lo podían engañar. Pero Yeshua sí se dio cuenta de la situación y por eso les dijo a sus talmidín que la única ofrenda que estaba recibiendo nuestro Padre Celestial era la de esa mujer pobre, que no teniendo nada y no estando obligada a cumplir ese mandamiento, lo estaba haciendo con todo su corazón, y por eso ella se estaba llevando y se iba a llevar la bendición del Todopoderoso en ese día. Sigamos leyendo la Escritura, volvamos nuevamente al Tanaj. Malaquías capítulo 3, versículo 10 y 12, dice: traed todos los maserín al alforí, o sea, traigan toda la 10ª parte a las bodegas que están en mi casa, en el templo, y haya alimento en mi casa. ¿Sí ven? ¿En dónde iba a haber alimento? En la casa. ¿Cuál es la casa de Yahweh? ¿Cuál era la casa de Yahweh en la tierra en esos momentos? El templo, hermanos. El templo. El mismo Yeshua lo dijo, que han convertido la casa de mi padre en guarida de ladrones, cuando les volcó las mesas. Ellos estaban haciendo esas negociaciones allá afuera del templo. O sea que la casa de Yahweh era el templo que ha construido Salomón. Y Yahweh les está diciendo que traigan todos sus maserín ahí, a esa bodega que él estableció en ese lugar, en ese templo. Y va a haber comida en su casa, pero por supuesto. Y mira lo que dice el Eterno tan hermoso. Y probadme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos
y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Pero por supuesto, si Él abre las ventanas de los cielos, va a llover, la tierra se va a regar, Él va a cuidar esos frutos de la tierra, Él va a cuidar ese ganado. Entonces sí va a haber más bendición. Y de estos verbos se agarran en el cristianismo, hermano, para robarle a las personas. Para decirles que tienen que llevar allá un dinero de cada 15 días de un sueldo, cuando así no es, cuando así no lo estableció nuestro Padre Celestial. Y sigue diciendo, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. O sea, no iba a venir plagas a las cosechas. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Yahweh de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Yahweh de los ejércitos. Pero por supuesto, hermanos, ¿cómo no iban a ser una tierra deseable? Si iban a tener la bendición de nuestro amado Padre Celestial, de su Hijo. Si iba a estar la prosperidad de la tierra en medio de ellos, y no iba a faltar la comida en esa gran nación llamada Israel. Y por eso todas las naciones los iban a envidiar, porque no iba a haber hambre. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día, hermanos, en el mundo? Hambre. Hambre. Por causa de que no hay justicia, por causa de que no hay equidad, por causa de que somos gobernados por un sistema perverso. Y por eso nuestras almas anhelan de todo corazón y desean que pronto venga nuestro amado Mesías a ponerle orden a esta tierra. Sigamos viendo los diezmos. Proverbios, capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice, honra, ¿a quién? ¿A quién? A Yahweh. ¿De quién son los diezmos, hermanos? Los diezmos o la 10ª parte de lo que Él estableció es de Yahweh. Y Yahweh se la entregó a un grupo llamado levitas. A los hijos de los levitas le entregó el Eterno esta 10ª parte. Y aún también, ellos también tendrían que entregar el macer de lo que recibían. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero qué hermoso proverbio. Honra a Yahweh con tu macer o con tus diezmos y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de vino, de mosto. Hermanos, es maravilloso, es maravilloso. Leamos Segunda de Crónicas para que sigamos viendo referencias con respecto al diezmo, porque por ahí he estado escuchando enseñanzas, hermanos, aún de personas, maestros que están en este camino, hermanos, donde presentan la palabra, pero la quieren presentar al acomodo de ellos, diciendo que, claro, como en la congregación ahí se invoca el nombre de Yahweh, entonces ahí tienen que empezar a llevar sus diezmos, y que como no pueden llevar ganado ni nada de ese tipo de cosas, porque ya todos tenemos hoy un trabajo secular, la mayoría, entonces que lo que tienen que llevar es dinero. Y así no es, hermanos, así no es. Si queremos, hermanos, nosotros seguir cumpliendo este mandamiento, no tenemos templo, pero lo queremos hacer de todo corazón, hermanos, simplemente presentes el día de Shabbat con una libra de arroz, con un paquete de espaguetis, con una libra de papa, con pollo, con carne, con pescado, o sea, presentes, hermano, para que se preparen los alimentos en comunidad. Hágalo de esa manera. Ya es muy distinto, hermanos, una ofrenda voluntaria. Ya eso es muy distinto. Que tienen un lugar y tienen que pagar una renta, que tienen que pagar unos servicios, hermanos. Por supuesto que debemos aportar, pero ya eso es una ofrenda voluntaria, es una ofrenda que nos nazca de corazón hacerlo, precisamente para ayudas del lugar donde se está presentando la palabra. A ver qué nos dice la escritura aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 31. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Yahweh. ¿Los montones de qué? De comida, de comida. ¿Y por qué vieron esos montones de comida? A ver, ¿por qué?
y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas. Le preguntó a los sacerdotes y a los levitas. Ellos eran los que tenían que estar administrando esos montones de comida. Acerca de estos montones. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó. ¿Qué le contestó el sacerdote? Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Yahweh, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho. O sea que en ese momento, hermanos, ellos tenían aguantando hambre a esos sacerdotes, a esos levitas, porque habían dejado de cumplir el mandamiento y ellos estaban pasando necesidades. Pero el pueblo reaccionó por la palabra del profeta y empezaron a traer nuevamente los diezmos, la 10ª parte de los alimentos. Y cuando vino el rey Ezequías, vio eso, vio todos esos montones de comida y preguntó qué era lo que estaba pasando. Y aquí el sumo sacerdote de ese año le estaba contestando lo que pasó. Como la bendición del Eterno estaba ahí. ¿Y a dónde llevaron las ofrendas? Dice, desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Yahweh. Otra vez lo mismo, hermanos. ¿A dónde llevaron las ofrendas? Al templo, que era la casa de Yahweh. Ahí era donde tenían que llevar el macer, la comida. Hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho. ¿Por qué les había sobrado mucho? Porque Yahweh lo multiplica. Porque cuando Yahweh ve la obediencia de su pueblo, Yahweh multiplica los alimentos. ¿No lo hizo acaso nuestro amado Elohim, nuestro amado Mesías, cuando estaba en el cuerpo humano? Y estaba en esa multitud escuchándolo. ¿No tomó unos pocos panes y unos peces y los multiplicó? Y todos comieron y se saciaron y sobró. Ese es el poder de nuestro amado Elohim. Sigue diciendo la palabra. Porque Yahweh ha bendecido a su pueblo. ¿Y por qué lo ha bendecido? ¿Por qué? Y ha quedado esto abundante de provisión. ¿Y por qué Yahweh estaba bendiciendo a su pueblo? Porque estaban siendo obedientes, hermanos. Y estaban volviendo a traer nuevamente el macer, nuevamente la 10ª parte. ¿Qué nos dice el profeta Nehemías? Capítulo 10, versículo 37. Que traeríamos también las primicias de nuestro masaz, o nuestro macer, que viene siendo la 10ª parte, y nuestras ofrendas, y el fruto de todo árbol, y del vino, y del aceite, para los sacerdotes. ¿A dónde? ¿A dónde los tenían que traer? A las cámaras de la casa de nuestro Elohim. O sea que no era una sola cámara en la que se guardaban los alimentos, no era una sola bodega en el templo, en la casa de Yahweh. Habían varias cámaras, hermanos. Eran bodegas de comida, hermanos. Nuestro Padre Celestial es precioso, porque entonces ¿de qué se iban a alimentar esos sacerdotes, esos levitas todo el año? ¿Qué iban a comer? ¿Cómo iban a poder ayudar Chabá, a la viuda y al huérfano que iban a pedirles de comer? Yahweh es perfecto, Yahweh es sublime, Yahweh es poderoso, Yahweh sabe cómo hace todas las cosas, hermanos. Sigue diciendo, y el macer, o sea, y la 10ª parte de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirán las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. O sea que en todas las ciudades los levitas tenían que recibir ese macer también. Ellos iban a las ciudades y las personas, los grandes ganaderos, los que tenían fincas, les entregaban a ellos ese macer, esa 10ª parte. ¿A quién? A los levitas, a los sacerdotes levitas. Es importante ese punto, porque si alguno quiere en este tiempo final recibir esa comida para administrarla, demuestre que es levita, demuestre que pertenece a la tribu de Leví, que es del sacerdocio de Leví, demuéstrelo. Y ahí sí recíbalo. Y aún así, hermanos, no se podría, porque no tenemos templo. No hay templo. Y si no hay templo, hermanos,
el lugar que Yahweh escogió y donde ordenó que se deberían entregar y llevar estos maser, esta décima parte, estos diezmos, era allá en su casa, allá en el monte, en la casa que le construyó Salomón. En ese lugar era donde tenían que llevarse esos diezmos, esas ofrendas que todo el tiempo, hermanos, han sido y serán comida, como nos lo demuestra la palabra. En ningún momento la quincena de nadie, y menos entregada a personajes que están enseñando mentiras, como es en el cristianismo los pastores, que lo único que hacen es explotar a las pobres ovejas, quitándoles lo poco que tienen y ellos enriqueciéndose a costas del sufrimiento y el sacrificio de las personas que están luchando día a día para sostener a sus familias. Eso no es del Eterno. Eso es un diezmo falso. Eso es un diezmo establecido aún desde mucho tiempo atrás por Roma, hermanos. El mismo Mesías lo dijo cuando le pidieron al mismo diezmos de ese tipo, del sistema del maligno. Ahora lo vamos a ver. Dice Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Acá hay algo muy interesante, hermanos. Muy interesante. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu Elohim. ¿En dónde? En el lugar que él escogiere. Qué interesante. Entonces, el lugar que Yahweh escogió fue en el templo. Y el varón de cada tribu tenía que aparecer allá en el templo, allá en ese lugar. 3 veces al año tenía que irse a presentar allá al templo. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice. ¿Y en qué momentos del año? Porque son 3 momentos en el año, o sea, 3 fiestas. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, miren, comida. En la fiesta solemne de las semanas, también tocaba llevar ofrenda, que era comida. Y en la fiesta solemne de las cabañas, que también tenía que presentarse con comida. Dice. Y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías. Todo varón tenía que llevar un maser, una ofrenda. Y esa ofrenda, hermanos, era alimentos, comida. Y lo tenían que hacer durante 3 veces al año, que son esas 3 maravillosas celebraciones de nuestro Padre Celestial. Hermanos, ¿y por qué? Porque es que lo que entregaban al año, el mandamiento de todo lo que tenían que llevar al año, no les iba a alcanzar, hermano, a los sacerdotes y a los que servían en su casa, en el templo, no les iba a alcanzar para el sustento de ellos mismos y de todo lo que ellos tenían que repartir para la gente pobre que existía en medio del pueblo, que no era poca, eran muchos. Pero como Yahweh es sabio, entonces los manda que cada 3 veces al año, en cada fiesta, tenían que presentarse con una ofrenda. Y la ofrenda era comida, hermanos, para que se siguieran llenando esas bodegas y si se iba disminuyendo la comida, entonces volviera nuevamente a tener almacenamiento. Y nosotros hoy en día, hermanos, deberíamos estar pensando en tener alguna bodega, algún alfolí, en donde vamos a pasar la gran tribulación y deberíamos estar guardando alimentos no perecederos. El Eterno mismo nos dio aquí la clave para no aguantar hambre, para no pasar necesidades. Y sabemos que se acercan momentos de gran tribulación. Y yo pienso que es el momento, el tiempo de empezar a comprar alimentos no perecederos. Y empezar a hacer nuestro alfolí, nuestro granero, nuestra bodega. Bueno, es una apreciación, hermanos, ya que estamos hablando del tema de los diezmos o del maser, que es la palabra correcta en hebreo. Sigamos leyendo Deuteronomios capítulo 26, versículo 1 y 3. Dice: Cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad, y tomes posesión de ella, y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Yahweh tu Elohim te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Yahweh tu Elohim escogiere. Otra vez, o sea, ni siquiera habían salido de la tierra, de allá del desierto, no habían entrado todavía a la tierra prometida, pero ya el Eterno les estaba diciendo:
que cuando entraran tenían que ir al lugar que Yahweh escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y el lugar que nuestro Padre escogió para hacer habitar allí su nombre precioso, sublime, poderoso y santo que es Yahweh, es el monte allá, hermanos, donde estaba construido el templo. Por eso es que allá está la abominación desoladora puesta, hermanos, exactamente en el lugar santísimo está la mezquita esa, inmunda, de esa perversa religión. Por eso está ahí, usurpando el lugar donde no tiene que estar. Pero ya viene pronto el Mesías a ponerle orden a todo esto. Pero ese fue el lugar que nuestro amado Elohim escogió para que ahí lleváramos sus diezmos y sus ofrendas. Sigo leyendo. Hermanos, si no me lo estoy inventando yo, ustedes lo pueden leer en la escritura. Dice: y tú presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Yahweh tu Elohim, que he entrado en la tierra que juró Yahweh a nuestros padres, que nos ha dado. Imagínense. Entonces se tenían que presentar allá, después cuando entraran en la tierra prometida, el lugar que el Eterno escogiera, ahí donde se construyó su templo, ahí era donde tenían que ir a llevar sus diezmos y sus ofrendas y presentárselos al sacerdote, al Leví, a nadie más, a ninguna otra persona, hermanos, al levita únicamente. ¿Qué nos dice el profeta Nehemías, capítulo 10, versículo 38 y 39? Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el maser, o sea, ya sabemos que los que reciben el maser son los sacerdotes levitas, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Elohim. O sea, los levitas también tenían que entregar de lo que recibían, hermanos, sacar también una 10ª para entregarle a la viuda, al huérfano y al necesitado. ¿Y a dónde tenían que llevar ellos? A la casa de Elohim, que ya sabemos que es el templo, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Aún los mismos levitas tenían que también entregar la 10ª del maser que el pueblo les estaba entregando a ellos, y lo tenían que llevar también a esa cámara sagrada, hermanos, del tesoro de nuestro Padre Celestial. Dice: allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Elohim. O sea, es clarísimo por todas partes que los diezmos, que esa 10ª, que ese maser y que las ofrendas tenían que ser entregadas en la casa de nuestro Padre Celestial, que es su templo allá en el monte que Él escogió. El hecho de que hoy en día el templo no esté porque fue destruido, después de que el Mesías se fue, en el año 70 aproximadamente fue destruido, no significa, hermanos, que el mandamiento haya sido abrogado porque no hay templo. El mandamiento continúa, sí, y el mandamiento va a continuar. ¿Cuándo? En el milenio, en el templo que va a ser establecido, donde va a reinar nuestro amado Mesías como rey, como gobernante de este planeta. Y allá cada año las naciones tendrán que llevar también diezmos y ofrendas, esa 10ª establecida en la Torá, porque la Torá, hermanos, tiene vigencia hasta que finalice el 7º milenio y el Mesías le entregue cuentas a nuestro Padre Celestial de todo. Hasta ese día la Torá va, hermanos, y vendrán cielos nuevos y tierra nueva, y ya veremos a nuestro Padre Celestial, y ya de ahí en adelante será la situación que Él tenga planeada para nosotros en esos cuerpos gloriosos. Pero mientras tanto, el mandamiento no ha sido abrogado. Queremos seguir el ejemplo de nuestro Padre Celestial, como les digo, hermanos. Pues ayudemos a nuestros hermanos llevando nosotros cada Shabbat algo de alimento a la congregación, para que no haya necesidad de comida, de pan en medio del pueblo del Eterno.
Deuteronomio capítulo 12, versículo 11, dice, nuevamente para confirmar a dónde es que se tenían que entregar los diezmos. Y al lugar que Yahweh vuestro Elohim escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, o sea, vuestro macer, las ofrendas elevadas de vuestra mano y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Yahweh. Siempre a Yahweh. ¿Y siempre a dónde? Al lugar que Él escogió para poner su nombre para siempre. Y el lugar que Él escogió, ya lo hemos demostrado por la Escritura, hermanos, que es su casa. El mismo Yeshua lo dijo, hermanos. ¿A dónde lo dijo el mismo Yeshua? Leámoslo. Si no estoy mal, Mateo capítulo 21, versículo 12 y 13, dice: entonces Yeshua entró en el templo de la casa de nuestro Padre Celestial. Echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y los bancos de los que vendían palomas. Y les dijo, está escrito, ¿qué está escrito? Mi casa se llamará casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¿Y qué está declarando aquí el Mesías? Que la casa de nuestro amado Elohim es nada más y nada menos, hermanos, que la casa de nuestro Padre Celestial, el templo, que es lo que venimos hablando todo el tiempo en este tema, en este maravilloso tema de los diezmos, hermanos, que la palabra correcta es macer. Esa es la palabra correcta para los diezmos, el macer, que es la 10ª parte del fruto de la tierra, del fruto de los árboles, del fruto del ganado. Es la 10ª parte. Abraham, cuando vino de recuperar a Lot, le entregó al rey Melquisedec la 10ª parte de lo que recuperó. ¿Y qué fue lo que recuperó? Pues los animales, el ganado que se le habían llevado también a Lot. Pero él le entregó esa 10ª parte de lo que le correspondía, o del ganado, de las ovejas que tenía Lot. Él no tocó nada más. Él no tocó absolutamente nada de los perversos, porque claramente en el libro de Génesis dice que él se mantuvo íntegro y le dijo claramente al rey de Sodoma que él no le iba a tocar ni siquiera el cordón de una sandalia iba a recibir. Para nada, y menos para entregarle una ofrenda a nuestro amado Elohim. No, él entregó comida, entregó alimento, porque aunque ellos no tenían una Torá escrita, tenían una Torá oral. Desde el huerto del Edén, nuestro Padre Celestial ya le estaba dando Torá oral a Adán. Se la continuó dando después por medio de Lot, por medio de Enoc, por medio de Noé. Bueno, Abraham, tomemos el ejemplo de Abraham. Por eso Abraham presentó esos diezmos. Después lo volvió a hacer Jacob. Jacob le dijo a Yahweh que si lo bendecía en todo lo que él hacía. ¿Y en qué trabajaba Jacob? Pues Jacob era ganadero, trabajaba también la tierra. Y lo mismo, Jacob le empezó a entregar a nuestro Padre Celestial esa 10ª parte del fruto de la tierra, de los animales. ¿Y qué hacían con eso? Lo repartían entre la comunidad que no tenía el mismo beneficio, hermanos, entre los siervos. Y comían, y había alimento, no había escasez. Que fue lo mismo que sucedió, hermanos, allá en los Hechos de los Apóstoles, cuando dice que todos venían y se congregaban con ellos y ponían a los pies de los apóstoles, de los emisarios, vendían sus tierras y ponían a los pies de ellos el dinero. ¿Para qué ponían el dinero? ¿Para qué les entregaban el dinero a ellos, a los talmidín? ¿Para qué? Para que ellos con esos dineros compraran comida. Y entonces no había necesidad en medio del pueblo. En todos los chavás cuando se reunían tenían que comer. Aún cuando se reunían otro día que no fuera Shabbat, tenían que comer. Siempre iba a haber el alimento ahí. Todo dinero que ellos recibían era para tenerlo ahí guardado para consumir alimentos, hermanos.
Porque siempre nuestro Padre Celestial estableció el Maser para que en medio de su pueblo no hubiera necesidad, para que todos tuvieran que comer. Y es lo que nosotros tenemos que aplicar hoy en día por medio de la misericordia. Que si queremos, hermanos, pedir esa décima parte de alimentos, hermanos, démosla de corazón, pero démosla en cada Shabbat. Llevemos alimento a cada Shabbat cada vez que nos congreguemos. Todo lo estamos llevando a los extremos. Unas comunidades, porque están enseñando, hermanos, que tienen que entregar dineros. Y que porque entonces el nombre de Yahweh es proclamado en esa congregación, entonces tienen que entregar dineros ahí a ese ROE que está dirigiendo. Y la pregunta es, ¿y qué hace el ROE? ¿O qué va a hacer con esos dineros? ¿Acaso va a comprar alimentos para repartirle a todo el pueblo del Eterno que se reúne en su congregación? Para que en las casas de esos hermanos que van a escuchar la palabra cada Shabbat no falte el alimento para su esposa y para sus hijos, para sus sobrinos, para sus abuelos. ¿Acaso van a hacer eso? Si fueran a hacer eso, hermanos, yo sería el primero en aprobarlo. Pero estoy seguro que no, hermanos. Estoy seguro que muchos grupos mesiánicos de enseñanzas que he escuchado por internet están utilizando, hermanos, esta excusa para seguir explotando a las ovejas. Y eso delante de nuestro Padre Celestial no está correcto y yo no me voy a callar. Porque si a mí algo el Eterno me ha puesto en este tiempo final es a proclamar su verdad y a llevarla hasta las últimas consecuencias, hermanos. Y tenemos que hablar las cosas como son, con verdad. No tenemos templo, por lo tanto no tenemos que entregar el diezmo de los alimentos. Si no lo queremos hacer, no estamos obligados por la Torá, porque no tenemos templo, porque el lugar que nuestro Padre escogió está allá en Jerusalén, hermanos, en ese monte santo. Allá donde estaba construido el templo, ahí fue el lugar que nuestro Padre Celestial escogió para poner ahí su nombre para siempre. Y cuando se dice para siempre, es hasta que pase el cielo y la tierra, hermanos, hasta que finalice el séptimo milenio. Entonces no nos dejemos engañar, hermanos. Es totalmente distinto lo que las religiones están haciendo, lo que la cristiandad hace, pidiendo a las personas un diezmo de su trabajo, la décima parte de su sueldo, cada quincena. Y las pobres personas trabajan esclavizadas en este sistema, muchas veces no tienen ni para sus transportes, pero sí apartan con mucho esfuerzo estos dineros. Y los llevan, hermanos, allá a estas comunidades para que estos perversos se enriquezcan con estos dineros. Para que estos perversos vivan una vida totalmente holgada, llenos de comodidades. Pero sus comunidades pasan necesidades, pasan tristezas. Por eso ese diezmo que ellos piden es un diezmo establecido por el maligno, por la misma Roma, cuando empezó a establecer los tributos. Que como les decía, el mismo Yeshua tuvo también que dar esos tributos. Pero eso no es correcto, hermanos. Eso no es correcto. Entonces, hermanos, para concluir, el maser, que es la décima parte, eso es lo que significa exactamente el diezmo. La décima parte del fruto de la tierra, de los alimentos. Todo el tiempo, hermano, las ofrendas, los votos, todo lo que ellos presentaban al Eterno, lo que les prometían al Eterno, era alimento, era comida. El cordero de Pesaj, hermanos, no era alimento. No lo tuvieron que consumir en la noche, apresuradamente, porque a la medianoche el Eterno apareció y destruyó y le quitó la vida a todos esos primogénitos de Egipto. Y no fue un cordero lo que se comieron asado. Y era un sacrificio y era una ofrenda de Pesaj lo que estaban presentando. Pero es comida, hermanos. Siempre nuestro Padre Celestial, porque es que nuestro Padre Celestial no iba a sacar al pueblo débil, sin haberse alimentado. A semejante viaje no los iba a llevar aguantando hambre, hermanos. Es cuestión de sentido común. Y lo más hermoso es que los talmidim hace 2000 años lo comprendieron. Y mientras que el templo estuvo, hermanos, después de que el Mesías se fue, que pasaron como unos 35, 40 años
antes de que fuera destruido. Ellos seguían llevando los alimentos también al templo. Lo seguían haciendo, hermanos. Porque muchos quieren también coger por ahí versículos del Brit Hadashah para decir de que vea, pero es que en el Brit Hadashah no se habla de los diezmos. Pero ¿por qué se tenía que hablar, hermanos? Si es que ellos tienen clara la Torá. A los que él vino tenían clara la Torá, sabían los mandamientos, los estatutos de nuestro Padre Celestial, sus instrucciones. El Mesías no tenía por qué hablar nada del diezmo, habló de la ofrenda que la viuda dio, esa viuda pobre, que sí llegó delante de la presencia del Eterno. Y los otros ricachones del pueblo le estaban robando a nuestro Padre Celestial porque ni siquiera la 10ª parte de lo que estaban llevando en dinero era. Estaban robándole a nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, que esto sea para nosotros una reflexión y que nos quede clara la palabra, hermanos. Es al lugar que nuestro Padre Celestial escogió, donde tenemos que llevar los diezmos, las ofrendas, los holocaustos, los sacrificios, todo era allá, en el lugar que Él escogió. Y ese lugar era su casa de adoración, ese templo que fue destruido en el año 70 de la era común. Que nuestro amado Yahweh, hermanos, les siga bendiciendo a todos. Que nuestro amado Yahweh nos siga dando cada día más y más de su conocimiento, de su verdad, porque lo necesitamos, hermano. Necesitamos verdaderamente tener claro, hermano, todos estos conceptos, porque el diezmo, el maser, es parte de la doctrina. Y es importante, hermanos, que la doctrina la tengamos clara. Y yo os invito a todos los que van a escuchar esta enseñanza, a todas las comunidades mesiánicas que se están reuniendo el día de reposo, el Shabbat, en congregación en un lugar determinado. Hermanos, no lleven las cosas a los extremos. En el cristianismo, porque lo dábamos todos y nos robaban descaradamente y lo dábamos todo. Y en el camino de la verdad, porque entonces ya no queremos dar nada. Entonces queremos recibir todo sin dar absolutamente nada, y tampoco son así las cosas, hermanos, porque hay lugares donde toca pagar una renta, servicios, y si nosotros tenemos nuestras posibilidades de poder aportar, hermanos, algún dinero para ayudas de esos gastos, lo tenemos que hacer con amor. Y si queremos ser partícipes, hermanos, en cierta manera, y a un porcentaje muy mínimo de este maser, hermanos, llevemos alimento. Que en las comunidades mesiánicas se establezca un lugar apartado para empezar a llevar alimentos, a llevar el grano, a llevar las comidas que no son perecederas, hermanos. Las lentejas, los frijoles, tantas cosas, hermanos, que podemos aportar, que va a ser para el beneficio de todos nosotros, porque todos cuando nos reunimos en comunidad en el Shabbat, todos compartimos los alimentos, todos, hermanos. Entonces, que este tema, hermano, de los diezmos nos quede claro en nuestros corazones, no nos dejemos engañar. No tenemos que estarle dando ningún dinero cada quincena a ningún ROE, ninguna congregación, hermanos. Eso es antitorá. Eso no está correcto delante de nuestro Padre Celestial. El maser, nuevamente y lo reitero para terminar, o los diezmos, fueron establecidos por nuestro Padre Celestial para ser entregados allá, en el lugar que Él escogió para poner su nombre por siempre y para siempre, o sea, en el templo. En el templo que se construyó en Jerusalén, donde también está su santo nombre. Aún en la ciudad también aparece su nombre, en la parte poética o corta que es ya. Que nuestro amado Elohim, nuestro Padre Celestial y su Hijo juntamente, hermanos, nos continúen bendiciendo. Espero que esta enseñanza para todos ustedes sea de reflexión, sea de mucha ayuda. Muchos hermanos venían pidiéndome esta enseñanza de los diezmos, porque hay mucha confusión con respecto a este tema de los diezmos, y muchos hermanos de la comunidad mesiánica, muchos maestros no quieren tocar estos temas. Y es importante que en este tiempo final los toquemos, para que no nos sigan engañando, para que no nos sigan robando, para que podamos salir completamente al camino de la verdad, conforme a la misericordia de nuestro amado Yeshua. Bendiciones para todos y que sigan pasando un excelente día. Shalom.